Yolanda Ruiz, en RCN Radio. 7 de la mañana, 6 minutos, una noticia importante que por supuesto no está exenta de debates o de distintos comentarios. Es una decisión de la Corte Constitucional que establece que ese famoso mural que tiene que ver con los falsos positivos y que se pregunta quién dio la orden. Dice la Corte Constitucional que ese mural se puede quedar en las paredes, en los medios y en las redes. Y es que llegó a la Corte Constitucional una decisión del Juzgado 13 Civil de Bogotá, que le había dado la razón, vía tutela, al general del Ejército Marcos Pinto. Inicialmente le habían dado la razón a él, que él buscaba que se borraran las imágenes que incluye la foto del oficial. Entonces él pidió, interpuso el recurso, el juzgado le dio la razón inicialmente al general. Sin embargo, la Corte Constitucional dice no, las víctimas tienen derecho. Es un fallo bien interesante, bien interesante. Y nos acompaña a esta hora Sebastián Escobar, del colectivo de abogados José Alvear, representa a las víctimas de falsos positivos y le queremos preguntar justamente por esta decisión de la Corte Constitucional. Gracias por atendernos, buen día. Hola Yolanda, un buen día para ti y para toda la mesa de trabajo. Bueno, entender un poquitico la decisión de la Corte Constitucional y el por qué se aparta de la decisión que inicialmente había tomado el Juzgado 13 Civil de Bogotá. Bueno, Yolanda, la decisión del juzgado había sido una decisión bastante restrictiva en términos generales y respecto al derecho a la libertad de expresión, en la medida en que establecía que para poder referirse, digamos, a una posible participación de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, en asuntos de interés público que pudieran involucrar pues hechos criminales, como es el caso pues de la referencia, debía mediar una sentencia condenatoria y por supuesto pues eso establecía unos límites totalmente desproporcionados para el ejercicio de la libertad de expresión y en este caso en particular pues del derecho a la expresión de las víctimas que pues como lo establecía el mural pues se preguntaban por quién había dado la orden respecto de este fenómeno macrocriminal de los falsos positivos que es particularmente complejo. Entonces, la Corte Constitucional al hacer el estudio, en primer lugar, establece que pues el derecho a la libertad de expresión es un derecho bastante amplio y que es, digamos, constitucionalmente protegido, así prima facie. Sin embargo, establece también que admite algunas restricciones, por ejemplo, el buen nombre y la honra de las personas, incluso también eventualmente la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo establece que hay unos casos particulares, que es cuando se trate y se debate temas de interés público, por un lado, y cuando también se cuestiona la participación de funcionarios públicos en el ejercicio del poder y en el ejercicio de sus funciones. En estos dos escenarios, el derecho a la libertad de expresión es un derecho que adquiere una connotación y una protección reforzada. Y en ese sentido, pues lo que pasa en el mural es justamente eso. Se debate un tema de interés público como es este fenómeno de los falsos positivos y además se está cuestionando la posible participación o al menos que estos hechos hayan ocurrido bajo la comandancia de integrantes del ejército que además están en un nivel jerárquico importante y en ese sentido reconoce que esto es un discurso protegido. Claro, usted mismo señala que hay otros derechos, diríamos que estaríamos eventualmente ante una colisión de derechos, el derecho al buen nombre, a la presunción de inocencia versus el derecho a la libertad de expresión de las víctimas sobre un tema de interés público. En la colisión de derechos, la Corte Constitucional dice, nos vamos por el derecho a la libertad de expresión de las víctimas, así sea, dijéramos, coartando un poco el derecho al buen nombre, el derecho a la presunción de inocencia. Bueno, lo que establece la Corte Constitucional frente a esa colisión en particular es que, como tú lo dices, prevalece el derecho de las víctimas, pero además establece que los funcionarios públicos en particular están sometidos a un mayor escrutinio público y en ese sentido sí admite que en esos casos en particular pues su derecho al buen nombre y su derecho a la honra puede admitir también limitaciones en esos casos particulares y que su nombre pueda ser cuestionado en el debate público pues a través de los mecanismos de expresión por la sociedad civil, por los particulares. Es decir, quien ejerce funciones públicas tiene pues un mayor escrutinio y al mismo tiempo eso establece pues mayores limitaciones. Claro, abogado, me parece que hay un elemento fundamental en este mural. El mural está inscrito dentro de una discusión pública, la JEP está investigando los casos positivos y el mural no juzga, el mural pregunta
plantea una pregunta, ¿quién dio la orden? No está diciendo estos son, pero está suponiendo que habiendo una cadena de mando, un superior podría estar implicado en una orden que deriva en estos casos que son atroces que está estudiando la JEP. El interrogante no juzga. Exactamente, y así también lo estableció la Corte Constitucional, que dice claramente que ahí no hay un reproche ni un juicio de responsabilidad, y que por el contrario hay una documentación que que obedece a hechos que están además acreditados, tanto así que la propia justicia lleva a cabo investigaciones por tales hechos, tanto la Jurisdicción Especial para la Paz como la propia Fiscalía General de la Nación. Luego no son hechos inventados, y que lo que hay allí, como tú lo señalas, es una pregunta por quién dio la orden de esos hechos que ocurrieron bajo el mando de las personas oficiales del ejército que están allí en el mural. Es un fallo, una decisión bien interesante, y por supuesto quedan algunas personas que dicen, hombre, se podría poner en genérico a uniformados, pero no específicamente a unos generales, y en concreto este que había ganado en algún momento la tutela, pero que después ahora con la decisión de la Corte Constitucional se reversa. Marcos Evangelista Pinto, quien aparece además en el mural con el número 45 sobre su cabeza. ¿Usted qué le diría a ese general que de todas maneras sigue diciendo, están mancillando mi buen nombre porque no hay una condena en mi contra, porque de todas maneras se está identificando plenamente a esta persona? Si este general lo estuviera oyendo en estos momentos, ¿usted qué le diría frente a esa preocupación que muchos, insisto, consideren legítima? Bueno, yo lo primero que señalaría es que allí no hay un reproche de responsabilidad, y lo que hay es una pregunta, y es una pregunta que se la hemos trasladado a él también en los escenarios judiciales, en la propia Jurisdicción Especial para la Paz, y que esperamos que sea la justicia quien la resuelva. Pero yo también aprovecho la pregunta, José Manuel, para plantear qué sería el debate público, qué sería la libertad de expresión, y justamente qué sería el periodismo si no se pudiera cuestionar a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones hasta que no existiera una sentencia condenatoria. Casi que nos tendríamos que poner una mordaza para hablar de estos temas, y creo que justamente eso es lo que protege la Corte Constitucional, que cuando hay actividades de funcionarios, que cuando están relacionadas con un debate público de importancia, como en este caso los falsos positivos, ese debate público es supremamente relevante y se debe proteger, y debe prevalecer la libertad de expresión aún por encima de los perjuicios que eso pueda suponer para funcionarios públicos, que, como acabo de señalar, también están sometidos a un mayor escrutinio justamente por esa función que desarrollan y que desempeñan. Y esta es decisión final, abogado. Esta es una decisión ya final. La Corte Constitucional, pues, en materia de tutela es quien tiene la última palabra, y no admite ningún recurso ulterior. Abogado, muchísimas gracias. No, a todos ustedes por darme la oportunidad de conversar acerca de este importante tema. Bien importante, efectivamente. Él es Sebastián Escobar, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, representa a las víctimas de los falsos positivos. Es una decisión importante, decíamos, y hace unos días también la Corte Constitucional se pronunciaba a propósito de las mujeres que denunciaban públicamente, han sido víctimas de abuso sexual y denunciaban públicamente a sus agresores. Y también la Corte salió aquí en defensa de las víctimas. A mí me parece muy interesante, y puede estar abierto a debate jurídico, evidentemente, porque como estamos aquí sobre la mesa con unos derechos de un lado y otros derechos del otro lado, que es derecho de la presunción de inocencia, el buen nombre, pero por el otro lado el derecho a la libertad de expresión de las víctimas. Entonces, si debe mediar sentencia condenatoria, hay muchas cosas de las cuales no se podría hablar públicamente, pero la Corte, en los dos casos, y yo junto los dos casos porque son parecidos, de pronto aquí José Manuel, pues nuestro jurista nos dirá que son bien distintos, pero la Corte aquí toma decisión en favor de víctimas. Sí. En un escenario en donde por lo general nuestro sistema jurídico es muy garantista para las personas que están siendo investigadas, pero menos para las víctimas. No lo sé, tengo esa mirada. José Manuel, y pregunto a la mesa. Sí, sin duda, hay una semejanza en las dos decisiones, Yolanda, y yo creo que en este caso que estamos comentando, la clave está en lo que señalaba María Elvira, y el abogado también insistía. Acá nos está diciendo el general es un asesino,
sino está preguntándose quién los mató, quién dio la orden exactamente, es la pregunta que se hace, y obviamente se relaciona la cara y el nombre concreto de este general. Eso salvaguarda el derecho del cuestionamiento, el derecho de la libertad de expresión, que en este caso ampara la Corte Constitucional en favor, como usted lo menciona, de las víctimas. Así que me parece que es bien interesante. El general también tuvo su derecho al pataleo, en su momento un juez le dio la razón, pero ahora es la Corte Constitucional en este proceso de selección de esta tutela la que decide a favor de las víctimas, dicen ellos, pero en general también de la posibilidad de que se cuestione, de que se pregunte pública y abiertamente por estos temas en un mural o en las redes sociales, ¿no? Pero además, pues es que ese es un caso que ha sido un escándalo en toda la historia del país, que está siendo investigado por la JEP, que hay militares comprometidos, que hay inclusive, por ejemplo, el general Motoya, que aparece en el mural, está haciendo, buscó llegar a la JEP. Ahora hay toda una discusión con el tema de la fiscalía, pero son generales que están implicados en la investigación sobre los casos positivos, los 6,000 y pico de casos positivos que tiene abierta la JEP. Luego es un debate de interés público. E insisto, no están juzgando, está preguntando, y me parece que esa es la importancia y, digamos, la habilidad de haber hecho ese mural que pone en cuestionamiento pues todo lo que se está cuestionando en la sociedad colombiana sobre lo que pasó con los mal llamados falsos positivos. Es una demanda de justicia. Yo creo que supieron hacer muy bien ese mural. Yo subrayaría un elemento que me parece muy importante, y es que el general Pinto, con esta acción de tutela, logró el resultado contrario al que buscaba. Claro. Logró darle más importancia a este mural. Muy probablemente se vayan a empapelar las calles y las redes sociales vayan a reproducir de nuevo, a partir de esta decisión, ese meme, esa imagen que ya se convirtió pues en algo muy propio de Colombia. Y la segunda cosa que me parece es que fíjense cómo hace falta la verdad judicial aquí, y también la verdad de la Comisión de la Verdad. Aquí hay una necesidad enorme de que haya una verdad tanto judicial como construida a partir de lo que sea el informe de la Comisión de la Verdad sobre estos asesinatos fuera de combate. Miles que ocurrieron, y no hay satisfacción a esta demanda por justicia y por verdad de las víctimas en ninguna de las dos instancias, ni en la justicia, bien sea la justicia transicional o la justicia ordinaria, como en la Comisión de la Verdad. Muy bien. En la Comisión de la Verdad no hay justicia. No, pero sí hay una satisfacción a la necesidad, claro, la demanda de las víctimas por verdad. Aquí no hay respuesta ni de la justicia ordinaria y estamos en mora de recibir la respuesta de la justicia transicional. Tampoco de la Comisión de la Verdad. Informe. Claro, pero vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? Porque allá hay una demanda. Lo que subrayo en el caso de la Comisión de la Verdad es la demanda enorme que existe por una verdad no judicial, llamémoslo así. Sí, una verdad, que es un poco lo que decimos también en lo que hacemos en los medios de comunicación y en los debates públicos. No existe solamente la verdad judicial, sino que muchas veces en las investigaciones judiciales no se llega a la verdad, pero a través, por ejemplo, de denuncias de los medios de comunicación, de investigaciones, de denuncias que se pueden hacer en debates políticos y demás, puede haber otras realidades. Y eso también es susceptible de ser debatido públicamente.